Ismael Castillo. Antes de comenzar a trabajar el tema de hoy, quisiera agradecer al CUSEP y a Alexis, ¿verdad?, como representación del CUSEP, por la oportunidad que me da de presentar algunos de las cosas que hago en la investigación, además de que voy a presentar algunos datos al final. Bueno, esa es la única parte que voy a pedir que no tiren fotos, ¿verdad?, porque son datos que van a ser publicados la próxima semana en un journal, así que no pueden salir de aquí. Así que van a tener la oportunidad de verlo, pero no tomar fotos y reproducirlos por ahí. Así que nada, sin más preámbulo, ¿verdad?, bienvenidos. Veo muchas caras conocidas, creo que están mis salones aquí casi todos representados, los que no. Pues bueno, soy el doctor Castillo, soy profesor de psicología. Actualmente estoy dando clases de bachillerato exclusivamente, posteriormente estaré dando en la escuela graduada en el programa de neurocognición y desarrollo. Y voy a estar trabajando el tema de evaluación cerebral, o en inglés se diría neuroimagen del cerebro con electroencefalograma, que es la técnica que yo trabajo, y autorregulación a través del neurofeedback, pero el neurofeedback a través del electroencefalograma, y ahorita lo voy a explicar por qué. Bueno, lo puedo explicar ahora porque es que se hace neurofeedback con electroencefalograma y se hace también neurofeedback con functional MRI. Obviamente, trabajarlo con electroencefalograma es algo más módico, algo más accesible. Con functional MRI, pues eso requiere de unos equipos más sofisticados, más caros. Y bueno, trabajar con gente en un functional MRI es mucho más complejo que usted ponerle un casco, ¿verdad?, con electrodos y vámonos que estar y empezar a grabar la actividad cerebral. Bien, la segunda parte es esa que titulo QEEG Guide Neurofeedback para lesión cerebral, porque voy a presentar los datos que les dije, que no les puedo tomar fotos, acerca de un trabajo que hice con neurofeedback y personas que sufrieron stroke. Voy a presentar datos antes y después de neurofeedback para que ustedes puedan ver los cambios que pasaron allí en el cerebro de estas personas. Además de eso, cambios en el performance cognitivo, y les voy a presentar algunos domains, ¿verdad?, dominios cognitivos que cambiaron en ese proceso antes y después de las sesiones de neurofeedback. Si ven mi nombre al lado, pues está el PhD, pero también está el otro, las otras siglas que significan licenciado, ¿cómo es? Diploma License, ¿verdad? Estoy licenciado diplomado en neuroimagen con EEG cuantitativo. Así que después que yo me gradué, hice mi doctorado, me dediqué a estudiar y a hacer un Board Certification y a sacar una licencia para leer electroencefalograma y también generar mapas cerebrales de electroencefalograma con QEEG y con Loretta, que también lo vamos a ver posteriormente. Así que lo que les estoy presentando aquí, esto no es algo porque a mí me dio la gana de hacerlo, sino que tuve que prepararme para poder hacer y ejecutar este tipo de técnicas en los diversos pacientes o participantes que recibo, tanto en la clínica como en la investigación. Antes de ir ahí, es importante un poco definir lo que yo hago en términos investigativos. Hay dos modelos, hay uno tradicional y otro no tan tradicional, más contemporáneo, que tiene su historia que se remonta por allá a los años 60. El primero es el modelo psicofisiológico, que es el modelo habitual que se practica en la neurociencia cognitiva, en donde usualmente ponemos a una persona que está ahí, ¿verdad? A ver si entonces... ven el mouse, súper. Una persona que está allí haciendo una tarea cognitiva X, que puede ser una tarea atencional, computacional. La persona está mirando estímulos en una computadora y al mismo tiempo está siendo registrada por alguna de estas dos técnicas, o functional MRI o electroencefalograma. Como les dije, mi especialidad es electroencefalograma. Y el propósito de este tipo de modelo es precisamente hacer un vínculo entre qué cosas ocurren en el cerebro mientras una persona realiza X o Y cosas. Y eso nos da mucha información, ¿verdad? Pero la manera en que esto se da en términos de la ejecución y la medición es lineal, ¿verdad? La persona ejecuta, se mide al mismo tiempo, se establece una correlación de qué zonas en el cerebro se activan cuando la persona está haciendo X o Y cosas, ejercicios de atención, memoria, whatever, y obtenemos un resultado, ¿verdad? El resultado, pero son dos: primero el desempeño conductual y la activación cerebral. Ahora bien, el neurofeedback parte de un modelo distinto de autorregulación neurocognitiva, en donde utilizamos la misma información que tenemos aquí
Pero en este caso la cogemos y la retroalimentamos para atrás, en un loop. Y se la presentamos al individuo a partir de programas y amplificadores, de modo que la persona con una representación visual tenga la capacidad de modificar o aprenda. ¿Verdad? No es que tenga la capacidad, porque es un proceso de aprendizaje, por eso se llama entrenamiento con neurofeedback. La persona aprenda a modular su actividad cerebral con alguna estrategia mental. Me parece que va a entrar por ahí. Alguna estrategia mental, algún ejercicio, ¿verdad? Que para cada individuo siempre es diferente. Aquí yo les voy a decir ejercicios generales cuando lo explique más adelante, pero realmente cada persona, al identificar su actividad cerebral y aprender a regularla, siempre hacen cosas distintas. Básicamente, ¿verdad? Se le dice a la persona que se relaje y respire. Pues sabemos que la respiración modula lo que es la activación y el arousal del sistema nervioso simpático y parasimpático, y eso prende unas posibilidades de regulación, ¿verdad? En el cerebro. Eso es como principio, pero después de ahí la persona tiene que descubrir, ¿verdad? Cómo activar o inhibir cierta actividad cerebral que nosotros programamos. Nosotros como, ¿verdad? En este caso el entrenador de neurofeedback, el clínico, quien sea, ¿verdad? Clínicos en neurofeedback usualmente son profesionales de la salud, licenciados. No todo el mundo puede hacer neurofeedback. Usted tenga cuidado con quien ¿verdad? Recibe servicio de neurofeedback. Asegúrese que tenga licencia de mapeo cerebral, cosas así, además de que sea médico, quiropráctico, psicólogo, psiquiatra, ¿verdad? Porque todas esas profesiones son las que pueden, ¿verdad? Obtener este tipo de tecnología y aplicarla. Eso no quiere decir que haya gente por ahí haciendo lo que las hay, pero usted asegúrese de que sea alguien profesional. Porque si usted programa esto mal, usted pudiera, en lugar de entrenar a la persona para bien, entrenarla para mal. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que tener a alguien profesional que se dé cuenta, ¿verdad? Porque si no se da cuenta, pues terminamos peor de lo que comenzamos. ¿Alguna pregunta técnica? Me gustaría que esto fuera así estilo diálogo, en lugar de una conferencia unidireccional. Si alguien tiene alguna pregunta en alguno de los slides, la lanza, sí. Sí, ¿verdad? En lo del feedback, como tal, ¿qué es lo que la persona Muy bien, gracias. ve ahí? Obviamente nosotros no le enseñamos el trazado así del EEG, ¿verdad? O del electroencefalograma, porque la persona no va a entender eso. Eso pasa por una serie de procesos, entre ellas, ¿verdad? Se llama Fourier Transform, en que se subdividen las ondas en ciertos tipos, alfa, beta, zeta, etcétera, etcétera. Y le presentamos a la persona, y tampoco le presentamos la ondulación a la persona, le presentamos un jueguito. Uno empieza bien simple, y ahorita yo se los voy a enseñar. Uno empieza bien simple con unos termómetros, uno que representa zeta, por ejemplo, y otra que representa beta, y hacemos que la persona empiece a generar estrategias para subir beta y bajar zeta. Y la persona ahí en ese proceso va aprendiendo. Esa es la forma más básica. Así que yo empiezo con todo el mundo que llega a mí que quiere recibir neurofeedback. Ya después de eso usted añade juegos más complejos. Lo pone a jugar juegos de carritos que responden a ese mismo criterio que uno ya ha programado, o juegos de aviones, lo que sea, ¿verdad? Pero uno empieza básico y luego más complejo. ¿Qué pasa? Que mientras más complejo es el juego, la persona tiene que regularse mejor porque van a haber más distracciones. Y por eso es que esa es mi estrategia. Otros clínicos pues tienen otra estrategia. Yo empiezo más simple y luego más complejo. Además de películas y juegos, Películas también se pueden. ¿Hay otros tipos de formatos que se podrían utilizar? Sí, se puede. Usualmente es sonido, visual, videos y táctil. Esa es la única que no he probado. Le damos un muñequito, un peluche a la persona, y cada vez que la persona cumple el criterio que queremos programar, ¿verdad? Como ese que le dije, bajar zeta, subir beta, pues el muñequito tiembla. Y esa es otra manera de dar feedback. Ese todavía no lo he intentado, pero sí existe la posibilidad. ¿Y hay hay algún tipo de neurofeedback que se pudieran usar pues los tres sonidos, el tacto? Puedes programarlo para... O sea, la programación es infinita. Incluso se puede hacer, usted puede conectar, usted sabe las pistas estas de carro que venían antes, que usted jugaba así, que eran eléctricos, usted puede hasta programarlo con eso y jugar con eso. ¿Y hay algún tipo jugar con robot, pero ahí es que viene lo que me preguntaste ayer en la clase, del BCI, Brain Computer Interface. Si usted tiene la capacidad de conectar esto con el robot, usted puede controlar el robot con los criterios, ¿verdad?, que usted establezca. ¿Y hay algún tipo de beneficio que
que tenga esto, si se incurren con más sentido, o sea, que en vez de solamente una cosa como por ejemplo sonido o solamente tacto, se incluyan pues estas dos funciones o más. Sí, yo solamente incluyo dos, pero empiezo simple. Empiezo con termómetro y luego voy complejizando la cosa. Termómetro con otra cosa, termómetro con película, termómetro, así, hasta que la persona pueda regularse con toda esa estimulación ahí, retroalimentación, debo decir, que le presento. Voy a seguir. Bueno. Aquí usted se refirió a que los programas para mal, que hay que tener cuidado con eso. ¿Programas qué? Con programarlo para mal. Vale. Ahí se está metiendo en un tema profundo. ¿Qué pasa? Que por mucho tiempo el neurofeedback se hacía a ciegas. Y existían unos protocolos que se establecían ahí, bueno, vamos a, de beta, aumento beta, bajo Z, aplica para todo el mundo. Y no necesariamente todo el mundo necesita aumentar beta. Y ahí es donde usted tiene que saber. Para eso es que yo hago mapeo cerebral antes, para yo saber qué es lo que necesita, ¿verdad? Y si es que necesita eso la persona. El neurofeedback que yo hago es el neurofeedback más contemporáneo, ¿verdad? Que ha pasado por unas transiciones en el área, ¿verdad? Más orientado a lo científico, ¿verdad? A los datos empíricos que nos da el mapeo cerebral. Y no es así a ciega de poner este protocolo que ha sido asociado a relajación porque sí a todo el mundo, cuando puede ser que no funcione para todos. ¿Le contesté? All right. Bueno, ahí lo pueden ver en más grande. Este sería el setup de una sesión de neurofeedback. Usted tiene allá a la persona. Ahorita le voy a enseñar una foto de mi mentor en Alemania. La persona está viendo la pantalla. Fíjense que la pantalla es distinta a la pantalla que yo estoy viendo acá, que yo veo mapas y veo otras cosas, ¿verdad? Obviamente este protocolo es el de los últimos, ¿verdad? Lo último en la avenida, lo más complejo, en donde tenemos imagen tridimensional del cerebro. Y podemos target zonas específicas, Brodmann areas específicas. Pero si la persona no tiene este software, pues ve el trazado normal y ve otro tipo de pantalla más simple. Y este sería el clínico, la persona estaría aquí recostada con un amplificador que es el electroencefalograma, una capa de electrodos, y mientras la persona acá maneja y establece los thresholds de los protocolos, ¿verdad? La persona está tratando de generar una estrategia reguladora que mueva el juego. Y los juegos pues tienen sus diversas características. Si es de carrera, pues usted mueve el carro. Si es de volar, pues usted mueve el avión, ¿verdad? Dependiendo de lo que escoja la persona, porque también el reforzador es importante que la persona lo escoja y que la persona se sienta a gusto con él. Hay gente que, por ejemplo, le da vértigo ver cosas volar, ¿verdad? O treparse en un avión y jugar un juego de avión no es recomendable para esa persona porque se te va a vomitar. Así que es importante que, ¿verdad?, hay una comunicación con el participante de qué reforzador prefiere de todos esos que uno puede tener. Aquí yo les voy a enseñar algunos de los que yo utilizo en mi práctica. Ese que ustedes ven ahí es Thomas Feyer, uno de mis mentores en Alemania. Yo enseño, también soy lecturer o instructor en su instituto. Aquí pueden ver el montaje como sería personas reales. Tenemos aquí la persona con el cap de electrodos, el amplificador, y él allá bregando con la programación de lo que se esté haciendo. Preguntas hasta aquí con el cero. ¿Estamos claros? Yes. Para el neurofeedback no se supone, o sea, no necesita estar en un ambiente cerrado. No necesariamente. No necesariamente. Usualmente el clínico va a estar ahí en algún punto de la oficina. Obviamente en este caso, pues ellos están en un setting que esto es como un retiro donde ellos hacen educación continua en esto, y obviamente ellos están en un cero para aprender. Pero se supone que estemos más o menos así, la configuración sea esta. Y que usted no sea un distractor, porque la persona no puede sentirse así muy observada. Lo está haciendo mal, ¿qué va a pensar el clínico? O sea que usted se mantiene un poquito al margen en ese proceso. Así que bueno, para definir el neurofeedback, tal como lo define Thomas Kolura, en 2007, el neurofeedback es una forma de biofeedback. Realmente todo empezó por el biofeedback. Las primeras tecnologías que se desarrollaron en los 40, 50, 60 por ahí eran tecnologías que registraban aspectos fisiológicos. Entre ellos, galvanic skin conductance, conducción galvánica de la piel, ¿verdad?, que tiene que ver con la sudoración de la piel. Heart rate,
y disculpen que esté en inglés español, porque muchos de estos términos los manejo en inglés, pulsación, variabilidad de las pulsaciones, temperatura, y se empezó a entrenar estos tipos de señalización fisiológica hasta que se dio un efecto muy favorable entrenando esos aspectos básicos de la activación, que responden a la activación de nuestro sistema nervioso. De hecho, a mí me entrenaron en neurofeedback. Yo pasé también por entrenamiento de neurofeedback. Y lo primero que me dio la persona que me lo estaba haciendo era 2 termómetros, uno en una mano y otro en otra mano. De hecho, estos termómetros son bien baratos, están en Amazon. Un termómetro en una mano y otro en otra mano. Resulta que si usted está over-aroused, ¿verdad?, o sobreactivado, quizás algo estrésico, la temperatura de su cuerpo baja, y baja disparejamente en un lado que otro, muy interesante. Entonces ella me puso ahí los 2 termómetros y yo tenía que emparejar la temperatura en los dos. Y para yo hacer eso tuve que, además de que fue difícil, ¿verdad?, uno tiene que empezar a respirar. De hecho, si usted hace el ejercicio en su casa, usted hace ejercicios de respiración, usted va a sentir que las manos se le calientan y la temperatura sube, ¿verdad? Es un indicador de relajación, de una transición de su sistema nervioso parasimpático, pero de simpático al parasimpático, ¿verdad? Usted está cayendo en ese estado de reposo, y eso usted lo puede medir con la temperatura de su cuerpo, como también usted lo puede medir con la respuesta galvánica de la piel, que si usted está estrésico, usted va a empezar a sudar más. ¿Qué pasa? Que usted se da cuenta que está estrésico ya cuando usted tiene un charco en los pies y las manos están resbalosas, pero usted está sudando en todo momento que el sistema nervioso está activado. Entonces, pues ese tipo de señalización usted la puede controlar con biofeedback. Neurofeedback es eso mismo, pero aplicado a la activación neuronal, en donde nosotros le retroalimentamos a la persona sus brainwaves, ¿verdad?, sus ondas cerebrales. Ya sabemos que le aplicamos los sensores, y esta fue la pregunta que me hizo Lorenzo, ¿verdad? ¿Qué tipo de feedback? Pues se usa visual, se usa auditivo y se usa táctil. De eso el táctil es el único que no he hecho, pero eventualmente lo voy a hacer, ¿verdad? Y lo utilizamos para diferentes estrategias dependiendo de la necesidad de la persona. En caso de que esté deficiente en una onda, pues le hacemos protocolos para que intente aumentar esa onda y va a recibir el feedback, ¿verdad? Si es táctil, pues el muñequito vibra. Así que los beneficios, obviamente, el beneficio general de hacer neurofeedback o cualquier tipo de biofeedback se derivan de la habilidad de modular el sistema nervioso central, ¿verdad? Y regular el ciclo de concentración y relajación que voy a explicar ya mismo, además de que últimamente se están haciendo protocolos de neurofeedback. Estos son los más avanzados para bregar con la conectividad en distintas áreas del cerebro. Esos sí son los más avanzados, todavía yo no lo he hecho, ¿verdad?, porque también cuesta dinero, ¿verdad?, obtener los software que son capaces de hacer esto. Pero por ahí estamos, bregando con conectividad, ¿verdad?, con comunicación entre interhemisferio, intrahemisferio, de hemisferio a hemisferio, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Así de avanzado está el área hoy día. El neurofeedback también se define a partir de 2 teorías o modelos que no tienen por qué ser excluyentes uno de otro. El modelo básico por el cual el neurofeedback opera es por un condicionamiento. Eso es aquí, un avión. Está temblando y todo esto aquí. Por un principio de condicionamiento operante. Los de psicología que están aquí, pues me imagino, ¿verdad?, que ya ustedes saben qué es el condicionamiento operante, y los que no, pero qué pena que no voy a dar tiempo para explicarlo aquí, pero es un principio básico. Condicionamiento operante trata de que si usted quiere reproducir una conducta, usted debe reforzarla. En el caso de la crianza en niños, por ejemplo, en el potty training o cualquier tipo de estrategia, que usted quiere que el niño, ¿verdad?, reproduzca una conducta, pues usted lo refuerza dándole un dulce. Digamos, un ejemplo súper básico. O usted lo castiga si quiere exigir una conducta. En el caso del neurofeedback siempre estamos reforzando aquella actividad que queremos que la persona produzca. Y cada vez que la persona, por ejemplo, aumenta beta hasta cierto límite, ahí le damos el feedback. Le damos el feedback auditivo, el visual o el táctil, dependiendo de lo que escojamos. Y empieza a ocurrir lo que llamamos un aprendizaje implícito, que es el mismo cerebro, que al cerebro también le gusta el reward, ¿verdad? Eso es otra cuestión filosófica para adentrarnos ahí.
el cerebro que está recibiendo el feedback va a querer repetir eso. Y lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo, y usted no está consciente de ese proceso porque es un aprendizaje implícito. El cerebro empieza a aprender a ensamblar esas neuronas que producen esos cambios metabólicos y cambios en microvoltios, etcétera, etcétera. Así que eso en un principio es un modelo de condicionamiento operante. Y ahí Lorenzo me dijo los otros días, no, que eso es bien conductista, ¿verdad? Sí, un principio conductista, ¿verdad? ¿Verdad? Y no por eso tiene que serlo, ni malo ni bueno. Eso es un principio de aprendizaje, ¿verdad? Y el ser humano hasta cierto punto aprendemos así, de esa manera. Y hay ciertas cosas que aprendemos los seres humanos, sobre todo algunos problemas, ¿verdad? Traumas o miedos que tengamos, que a veces son condicionados de esta, ¿verdad? Operan bajo condicionamiento de algún tipo. Pero no solamente el neurofeedback opera bajo ese modelo básico, opera también bajo un modelo de awareness o de mastery, de maestría o dominio, que yo escribí un artículo en el 2018 que más o menos describo porque este es el modelo que más me apela, ¿no? Porque sí que ocurre, el diseño del neurofeedback sí es por condicionamiento operante, pero el proceso, se dan otras cosas más allá que asociaciones por reforzamiento. La persona empieza a tener un estado de conciencia de su propio cuerpo, ¿verdad? Y de sus propias estrategias que hacen que la persona entrar en distintos estados. Y el hecho de que la persona entre en conciencia de cómo entra y qué pasa en su cerebro cuando entra en X o Y estado hace que la persona haga cambios fenomenológicos y cualitativos en ella. Y por eso el neurofeedback es distinto para cada cual. Y cada cual va a tener una estrategia distinta para manejar y regular su propio cerebro. ¿Se entiende hasta aquí? Lo que quiero decir, sí. ¿Esa tiene algún tipo de base en las teorías de Varela? Yes. Bueno, yo le doy ese sentido. De hecho, en ese artículo que yo escribí en el 2018, yo trato de buscar el vínculo del trabajo que en algún momento dejó Varela así en el tintero, porque murió muy joven, sobre la neurofenomenología y el neurofeedback. No he sido el único, también ha habido otros que piensan que el neurofeedback es la manera de poner en práctica ese proyecto que quería Varela, de dejar de estudiar las cosas de manera aislada y estudiarla real time. Entonces el neurofeedback te da una oportunidad de usted estudiar esto, en la relación mente-cerebro ahí, en el momento. Obviamente eso tiene unos retos metodológicos, que Varela estaba muy consciente de ello, que nosotros pues tenemos que atenderlo, nos toca a nosotros los que seguimos esa tradición valeriana. ¿Podría dar un ejemplo de cómo, pues, bueno, si lo puede dar, de cómo se podría diferenciar una persona de otra en términos de cómo, pues, cada persona fuera a controlar, pues, su... Bueno, tan simple, Lorenzo, como que si por ejemplo yo les presento a los pacientes también high beta, que es una onda en la extrema la derecha, en el espectro de onda, que usualmente está relacionada a hypervigilance o hyperarousal. La persona está en un estado de estrés usualmente. ¿Qué pasa? Las ondas no son malas. Usted producir esas ondas en ciertos momentos dados no es malo, pero lo que es malo es estar stuck, estar trancado en esa onda y no poder ser flexible en producir las otras. Y ahorita les voy a presentar ejemplos de cómo esto se descubrió en la investigación. Pues, ¿qué pasa? Que aquello que le hace a ti estar en high beta no es lo mismo que hace a mí estar en high beta. Y tú tienes que descubrir qué hace estar a ti en high beta para bajarlo, y yo tengo que descubrir qué es lo que me hace a mí estar en hyperarousal para yo bajarlo. Entonces, por eso es que las estrategias son diferentes para la persona, buscar su propia regulación cognitiva, neurocognitiva. No sé si te contesto la... Ok, y ese estado de... Por eso es que esto es fenomenológico, porque es que depende del estado subjetivo de la persona. Sí. El estado de estrés, cuando usted se refiere a eso, es de que lo causa la pantalla del neurofeedback como tal, o es algo más... El estrés con el que usted viene. O sea, usted va a la sesión de neurofeedback a tratar de regular lo que usted trae. ¿Verdad? Que usted trae distintos estresores y para cada cual es distinto. Sí. Sí, en el proceso de neurofeedback se busca que solo llegue hasta high beta, como que más arriba de eso sería peligroso. No es que buscamos que la persona llegue a X o Y cosas, buscamos regulación y flexibilidad. Pero ahorita voy a llegar a ese punto. Hay ondas más allá que high beta, se llama gamma. De hecho, Varela estudió gamma. Y yo tuve que leerme a Varela
Porque tenemos esta percepción de que Varela era súper cualitativo, pero Varela era un científico duro de laboratorio que hacía mediciones. De hecho, de lo que sabemos hoy día de gamma, en parte gracias a los experimentos que hizo Varela, que empezó a aceptar a gente y a medirlas con electroencefalograma, porque también usaba el electroencefalograma. Sí, esta gama, y creo que ahora se están inventando amplificadores que lleguen hasta frecuencias más altas. Creo que ahora el cut point está entre 40 Hz o 50 Hz por ahí, pero posiblemente ya de aquí a unos años pues se inventen otros equipos que de pronto puedan grabar los aspectos cuánticos del cerebro, pero todavía no estamos ahí en ese momento histórico. Muy bien, un poco para explicarle brevemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce en el cerebro, o qué genera esa cosa que vemos en el electroencefalograma, que son las líneas, ¿verdad? del trazado? Pues obviamente eso es producto de las células piramidales, ¿verdad? Que son este tipo de neuronas que apuntan hacia arriba, que generan dípolos, carga negativa y positiva, ¿verdad? Por la relación que se da entre los potenciales excitatorios, potenciales inhibitorios, que eso es lo que hace que el electroencefalograma sea así: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso es, pasando un montón de veces a lo largo del cráneo. Obviamente, bueno, del skull. Obviamente esto ocurre en los layers de nuestra corteza aquí, esta parte de unos 7 a 10 milímetros del cerebro, pero nosotros ponemos el sensor acá arriba. ¿Qué pasa? Que de aquí a aquí hay una distancia considerable y de aquí a aquí hay unos layers, o hay alguna membrana, por aquí están las meninges, por aquí está el cráneo, por aquí está la piel, por aquí está el sucio, el acondicionador, el champú que usted usó, que hacen que la señal pueda llegar o bien o débil al sensor, al electrodo que nosotros ponemos allí. Para eso pues, se han inventado 20 cosas. Mira, eso es uno de los límites del electroencefalograma, de cualquier técnica de neuroimagen. O sea, tenemos que pasar un montón de layers, ¿verdad? Y lo que recogemos es una señal, a veces algo desintegrada, de search real, ¿no? Pero para eso se han inventado electrodos con mayor fidelidad para tratar de bregar con esto. Obviamente cuando le ponemos el cap, le recomendamos que no se lave el pelo con acondicionador, porque el acondicionador deja como que una grasita ahí que a veces interfiere con la señal. Tenemos que exfoliar con algunas cremas que vienen para después poner el sensor, para lograr el mayor amperaje, ¿verdad? O impedancia, que es que se dice, posible para recoger esa señal que es producto de estas relaciones de esas células piramidales, y eso es lo que produce esto que ve, esas ondulaciones que uno ve en un cerebro que son naturales. Cuando usted pierde esas ondulaciones y empieza a producir eso en momentos que no se supone que sea, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? O usted está teniendo un evento no sé cómo decirlo en español, paroxismo, ¿verdad? O una epilepsia, un seizure, o también, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, está en coma, pues usted empieza a producir más de una cosa que de otra y empiezan los desbalances, ¿no? Y eso lo podemos observar en el electroencefalograma. Venía aquí, ya han hecho un estudio del sueño. Nadie. Ahí lo han conectado. Qué pena. Bueno, aquí es donde viene el asunto de que la investigación que dio paso a descubrir, ¿verdad? El asunto de la flexibilidad que tiene que haber en un cerebro humano en producir cambios metabólicos y de voltaje a medida que usted tiene la experiencia de la vida, ¿verdad? Se supone que estas son las ondas bueno, falta una aquí que es delta. Estas son las ondas lentas y estas son las ondas más rápidas. En todo momento usted está pasando usted produce estos ciclos de relajación, concentración, relajación, concentración. ¿Qué pasa? Que en algunas personas, que pueden ser por causa de patología o que simplemente pues son así, a veces tenemos o demasiadas ondas lentas o demasiadas ondas rápidas. Que eso es lo que hace que, lo que les dije anteriormente, que su cerebro esté stuck o esté wired de una manera. Con neurofeedback tratamos de que empiece a flexibilizarse y tumbar ese bloqueo que tenemos de producir una X onda tanto en el lado acá de las lentas o en el lado de las rápidas. Bueno, Barry Sterman hizo varios experimentos, hizo experimentos con animales, hizo experimentos con seres humanos. Voy aquí a primero describir el de seres humanos. Escogió a pilotos y los pilotos los conectó también un electroencefalograma.
Y obviamente pues los pilotos hacen un montón de tasks al momento de pilotear un avión. Él se dio cuenta que los pilotos, los buenos pilotos, los pilotos hábiles, producían ondas rápidas. Su cerebro empieza a switch, empieza a generar ondas rápidas. Que se supone que usted está así hoy, si me está atendiendo, ¿verdad? Usted está despierto, está acá. Si está distraído, pues está por acá, en este lado del espejo. Pero ¿qué pasa? Que una vez realizaban la tarea, empezaban a producir Z. Esos eran los pilotos efectivos. Los pilotos no efectivos no tenían esa transición entre concentración y relajación. Y ahí es donde se empezó a hipotetizar, ¿verdad? Y de hecho tenían reaction time terrible, se cansaban, ¿verdad? Obviamente uno espera que con el entrenamiento esos pilotos que no eran tan buenos, pues lograran eso, pero aquí se logró demostrar y correlacionar el asunto de la flexibilidad del cerebro de producir el espectro de onda en momentos necesarios, como también movernos hasta este lado, como movernos a este lado para poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Poder perform lo que sea que tengamos que hacer. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Son excluyentes? ¿Qué cosa? La relajación y la concentración. No. Ok. Bueno, en términos del cerebro, ¿a qué te refieres excluyente? O sea, que si, ¿verdad? Sube la relajación, baja la concentración y viceversa. Esa es una buena pregunta. Es una pregunta más compleja de lo que te pudiera responder ahora. Porque va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, hay personas con lesiones cerebrales en un lado que producen ondas muy lentas en ese lado porque hubo cambios metabólicos o no hay metabolismo, pero también que el cerebro está tratando de compensar eso y presentan ondas rápidas. Pero esos son mecanismos compensatorios del cerebro. Así que, si es mutuamente, que eso va a depender del caso y del tipo de cosas que estemos viendo. Es una pregunta bien interesante. ¿Alguien más? Alright, otro experimento que hizo Barry Sperman y lo hizo con gatos. Usted sabe que en esa época Skinner, toda esta gente experimentaba con gatos. Pues entrenaron a los gatos, pusieron un sensor para que produjeran una onda que está por aquí, esta misma, 2 beta, que está entre alfa y beta, y hay beta por ahí. Y resulta que esos gatos, cogieron ese grupo de gatos, lo entrenaron para producir esa onda, y ese mismo grupo de gatos lo utilizaron para otro experimento con otro conjunto de gatos en donde le dieron una sustancia convulsiva para explorar el efecto de esa sustancia, el efecto tóxico. Resulta que los gatos que no fueron entrenados con el neurofeedback de producir esta onda de los beta, empezaron a tener convulsiones, a vomitar, a descompensarse, y los que fueron entrenados no. Eran más resistentes o tardaban en producir esos efectos tóxicos de la sustancia. Y ahí se empezó a estudiar, ¿verdad?, el efecto de entrenamiento de esto en la resiliencia cerebral. De hecho, esto es uno de los protocolos que se utiliza para ciertos tipos de ADHD. Pero lo dejo ahí, porque no me va a dar tiempo de discutirlo todo. Así que lo importante aquí, ¿verdad?, la lógica del neurofeedback es hacer que la persona se mueva flexiblemente. Y si está aquí, tratamos de inhibir esto para que la persona se mueva hacia allá, y así sucesivamente. Eso le llamamos también flexibilidad cognitiva, en psicología cognitiva. Aquí tenemos la subdivisión de nuevo, ¿verdad?, de las bandas en el espectro. Usualmente en una persona normal se supone que existe esta escalerita así. Usualmente hay más microvoltios, se presentan más microvoltios de frecuencias bajas, menos microvoltios de frecuencias altas. Si nosotros viéramos unos picos aquí exagerados, ahí tuviéramos un problema con la persona, que tuviéramos que inhibir eso. Así que tenemos la clasificación general de delta, zeta, alfa, beta, y beta se subdivide en high beta y gamma por acá abajo. Y se siguen subdividiendo, ¿verdad? Dependiendo del libro que usted se lea, pues lo subdivide de diferente manera, porque las divisiones no son definitivas, son típicas, ¿no? Muy bien, la oscilación, aquí voy a trabajar esto bien rápido, ¿verdad?, porque esto merece, ¿verdad?, que separemos tiempo para discutir esto en otra ocasión. Se definen las ondas por las oscilaciones que ocurren por segundo. Delta en un segundo oscila de 1 a 4 veces. Usted va a ver 3 a 4 crestas por segundo. Zeta de 4 a 7, alfa de 8 a 12, low beta de 12 a 15, beta de 15 a 20, high beta de 20 a 30 y gamma 40 oscilaciones, 40 crestas por segundo aproximadamente. Y un poco para definirlas, ¿verdad?, porque esto tiene que estar medianamente claro. Delta
es bueno que usted produzca ondas lentas, pero en momentos necesarios, cuando usted está durmiendo, o usted está en un trance, o bueno, no es tan bueno cuando usted está inconsciente. Las personas en coma producen mucho delta. Han hecho trabajos interesantes también con neurofeedback de cómo sacar a la persona del delta a producir, a responder y empezar a oscilar, a hacer su cerebro oscilar más rápido. Así que si usted produce delta ahora mismo y usted está despierto, eso es un problema, porque usted va a sentirse letárgico y no atentivo. Personas que estén despiertas y me estén presentando delta posiblemente son personas con la narcolepsia, que son personas que, usted sabe que en el salón de clase siempre había uno que estaba acostado con la cabeza abajo, que no podía atender. Por eso posiblemente la persona está generando mucho delta cuando no se supone que genere delta, ¿verdad? Efectos de usted estar ahí, estar drowsy, trance o relajado, ¿verdad? Usted se supone que produzca delta cuando está durmiendo descansado. Z, también, ¿verdad? Por eso les digo, ninguna de estas ondas son buenas ni malas. Son buenas ni malas dependiendo de lo que usted está haciendo. Si usted está presentando zeta en el momento correcto, ¿verdad? Usted usualmente es zeta se presenta en la transición al sueño. De hecho, zeta se produce en unos núcleos particulares en el hipocampo, que se dice que es ahí, ¿verdad? Cuando usted produce zeta, usted está consolidando memoria, ¿verdad? Recall, imaginería. Pero si usted, por ejemplo, presenta zeta estando despierto, es que usted es inatento. Mucho del subtipo de ADHD es este inatento. Cuando usted lo mide en un electroencefalograma, es que produce demasiado zeta cuando la persona se supone que esté engaged, ¿verdad? O esté más en beta. Y así sucesivamente. Distraído, on focus, ¿verdad? Y así se ve zeta. Voy rapidito por ahí. Si tienen preguntas, me dejan saber, porque quiero sacar tiempo para presentarle otra cosa también. Alfa, una vez usted cierra los ojos y elimina el input exterior, usted empieza a producir alfa en personas típicas. Si usted no hace, eso se le llama alfa arrest o alfa blocking. Si ese alfa blocking no ocurre, ya eso es un red flag, ¿verdad? De su estado neurológico. Usualmente las personas que cuando cierran los ojos no producen alfa, son personas que de seguro son ansiosas o están en ese rango de hipervigilancia, ¿verdad? Que no pueden callar su cerebro, etc. Ese es alfa. Beta, les dije, ¿verdad? Que tiene que ver con, ahora mismo se supone que usted esté alerta, escuchándome a mí, se supone que su cerebro esté más o menos operando así, en este momento. Aquí en los efectos incrementa la habilidad mental, el focus, el awareness, pero ya cuando usted entra en high beta, pues la cosa se vuelve peor. Usted entra en ataques de pánico, agitación, hiperventilando, y usted ve a la persona así. No necesariamente tiene que estar así, pero por dentro posiblemente esté, ¿verdad? Con esa mente yendo para todos lados. ¿Qué pasa? Que high beta en algunas personas es negativo, en algunas personas es positivo. Por ejemplo, tenemos una persona que está haciendo, no sé si aquí tengo personas que son mejores haciendo los trabajos a última hora y le salen mejor que cuando se dedica tiempo. Hay personas que pueden ser mejor planificando, haciendo ejercicios de matemática, produciendo high beta. Por eso es que uno tiene que ir individuo por individuo, no es como que un size no fit all, ¿verdad? No encaja con todo el mundo. No todo el mundo necesita bajar high beta. Hay personas, por ejemplo, yo tengo un participante con el del espectro autista, y otros que no son del espectro, que presenta high beta. Hay unos que yo quiero que sigan con high beta y otros que no quiero que sigan con high beta porque están interfiriendo con el funcionamiento diario. Y esas son cosas que usted debe observar, ¿verdad? Si usted decide practicar esto. Estos son algunos de los protocolos que se hacen en neurofeedback. Uno de los más básicos y el que yo he hecho y que he publicado recientemente es este que está aquí, el Focus, que se utiliza muchísimo para enhance o ¿cómo se dice enhance en español? Amplificar el performance cognitivo. Yo apliqué este protocolo para personas con problemas de adicción que usualmente tienen diagnósticos comórbidos con ADHD, y vimos cosas interesantes en términos de su performance atentivo, cambios estadísticamente significativos, algunos es más que en otros.
dominio, pero bueno, en general positivo. Este es el que mayormente se utiliza para ADHD, uno de los que más practico. Hoy día tenemos otros tipos de protocolos más avanzados, como lo es el C-Score Training, que ahorita se lo voy a presentar, pero ¿verdad? Con mis casos, ¿verdad? Con los casos que estoy viendo. No lo voy a explicar ahora. Muy bien. Ahorita les hablé de los termómetros que les presento a los participantes, ¿verdad? Vean algo así. Estos están bien bonitos. No necesariamente son así de bonitos. Por ejemplo, el protocolo, el threshold, y nosotros establecemos o programamos el neurofeedback a partir de umbrales. Por ejemplo, este termómetro que está aquí representa los microvoltios de Z. Y Z, cuando estamos despiertos, no es bueno tenerlo, porque representa que usted está como que distraído, transicionando al sueño. Nosotros ponemos un umbral, ¿verdad? Y el umbral debe ser personalizado a la persona, porque tampoco se lo podemos hacer muy difícil. La persona tiene que sentirse que está logrando. Ponemos un umbral y cada vez que la persona logre generar microvoltios debajo de ese umbral, va a recibir un feedback. Beta o high beta, que usualmente también lo queremos suprimir, porque hay como que hay un trait de cierto tipo de déficit de atención que producen las dos, mucho Z y mucho beta. Ponemos el threshold, cada vez que lo baja ahí, recibe el feedback. Y la onda que queremos entrenar, que usualmente es low beta o SMR, ponemos el threshold y la persona va a recibir el feedback cada vez que aumente la onda, ¿verdad? Y por ahí se empieza a generar lo que hablamos anteriormente, que es el condicionamiento operante, ¿verdad? La persona recibe refuerzo del sonido visual o táctil cada vez que cumple con estos tres criterios. Y esto no se logra en un día, por eso es que es un entrenamiento, se logra practicando varios días. La intención es que luego de que usted pase por cierta cantidad de tipos de entrenamiento, usted pueda traducir esto a la vida real. Y de pronto usted está en un salón de clases y se vea con que se está yendo para otro lado, usted recuerde lo que ensaya en el entrenamiento con neurofeedback y logre, ¿verdad?, el estado esperado. ¿Se entiende? Alright. Los C-scores se los voy a explicar ya mismo con mis ejemplos, porque tiene que ver con esto. Hoy día el neurofeedback que yo hago está basado en bases de datos que las han producido en general las Ivy Leagues en Estados Unidos. Desde los 90 hacia acá hay unos programas que se han encargado de mapear el cerebro. Y ese trabajo de brain mapping ha generado también que diversas universidades y diversos países también. Cuba tiene su base de datos. Aquí en Puerto Rico quiero hacerlo yo. Vamos a ver si me sale. Pero hay otras en Netherlands, en diferentes países en esta universidad se generan bases de datos de lo que sería un cerebro normativo, ¿verdad? Similar a lo que se hace con las pruebas psicométricas, ¿verdad? Que tienen normas. Por eso es que cuando usted coge una prueba neuropsicológica, usted puede saber si está alto o más bajo de acuerdo al promedio y de acuerdo también al grupo de personas que representa su cohorte, ¿verdad? Te lo comparan con su mismo género, su mismo grupo de edades, para ver cuánto usted se desvía de esa norma. Ese es el neurofeedback que yo hago, porque yo lo primero que hago con un participante que llega, le saco los mapas cerebrales y veo dónde están esas desviaciones. No sé si ahí lo pueden, déjame ver si yo puedo eso. Se ve mejor, ¿verdad? Desviaciones en delta, en las partes posteriores, ahí se ven zeta, alfa, beta y high beta. Y eso rojo significa que estamos desviados hacia demasiado exceso, ¿verdad? de esa frecuencia en esa área particular, ¿no? Esta persona seguramente se dio un cantazo aquí, porque cuando estamos en delta y la persona está en un resting state, está despierto, posiblemente ahí hubo cambios metabólicos, porque no están habiendo cambios metabólicos, o no está llegando el oxígeno ahí, lo que en esa parte del cerebro oscila muy lento. Así que esto fue posiblemente una lesión o posiblemente un stroke en esa área, que también hace que el cerebro se enlentezca en general. Por eso que usted lo ve aquí relleno de zeta. Tiene demasiada zeta, demasiada alfa, pero fíjese que también tenemos high beta también. Por eso es que no necesariamente son mutuamente excluyentes. Y esto es algo común en personas con lesiones cerebrales y que también les voy a presentar en mis casos. Que el cerebro tuvo un trauma y hay cambios metabólicos ahí que no se están presentando, pero al mismo tiempo el cerebro está tratando de compensarlo, ¿verdad? Eventualmente se supone que se generen los cambios plásticos y la persona se recupera.
Pero para eso usted tiene que pasar por diversos tipos de terapia. En este caso, esta persona que está aquí pasó por neurofeedback. Aquí tenemos el cambio pre y post. Todavía hay issues, porque tampoco es que el neurofeedback cura las cosas, ¿verdad? Por eso a mí no me gusta decir que el neurofeedback es una terapia. El neurofeedback es un entrenamiento para activar, para enseñar a la persona a generar estos cambios y al cerebro que empiece a generar estos cambios metabólicos, ¿verdad? Y de voltaje. Todavía hay issues, pero cuando usted lo compara con este mapa anterior, mucho mejor, ¿verdad? Y esto usted lo también, ¿verdad? Se supone que lo correlacione con otras tareas, ¿verdad? Que usted pueda decir, ok, el cerebro cambió, pero cómo esto se traduce a cambios en atención, a cambios en memoria, a cambios en otro tipo de cosas. Y ahorita lo voy a presentar en mis casos. Este es un caso que está available en internet. A esto le llamamos C-Score Neurofeedback. Hacemos que la persona reciba retroalimentación toda vez que sus zonas cerebrales encajen con lo que sería la normativa de activación cerebral de acuerdo a su género y su edad. Ese es el que yo hago. Vamos, que tiene sus límites, tiene sus alcances y tiene sus límites también. Que si quieren, ahorita entramos en eso. Esta es otra técnica que trabajo, que es Loretta Neurofeedback. Esto es, que les voy a demostrar ahorita, con los mismos sensores se hacen estimaciones estadísticas y algorítmicas de dónde está el surge más abajo, en áreas de broadband más abajo en la corteza, y esto nos ha permitido hoy día entrenar esas particularidades en esas zonas específicas, y se ha visto hasta ahora, todavía no se ha investigado mucho, no hay muchos papers y publicaciones que, bueno, ese es el que les digo que voy a publicar la semana que viene. Todavía no hay mucha, pero se dice, ¿verdad? Y se ha establecido que hacer neurofeedback con Loretta y C-Score al mismo tiempo reduce la cantidad de sesiones que necesita la persona para empezar a volver a recuperarse, a recuperar esos cambios metabólicos que fueron afectados por X o Y cosas. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Usted mencionó previamente que son... la pregunta es que si hay una diferencia en términos de medición, o sea, de efectividad y de accuracy en medición en formas no invasivas como son el electroencefalograma y formas invasivas para medir no sé si... ¿Cuál es la pregunta? Es que Es un slide. Perdón. ¿Es un slide que puse o algo que dije? Fue algo que dijo que mencionó que en el electroencefalograma, pues que una de las limitaciones es que a veces pues no puede medir también. Y pues yo quería saber si, vale, pues, como eso no es no invasivo, pues que formas invasivas es que te hacen una cirugía en el cerebro y pues vale. Aquí hay que aclarar que el electroencefalograma no emite ningún impulso, solamente record, solamente graba la actividad. A lo que me refería con que es una técnica de medir imagen que pudiera estar contaminada por muchos factores, es porque primero la señal que estamos recogiendo acá arriba, donde está en el scalp, está ocurriendo acá abajo. Y tiene que pasar todos estos layers que están aquí para llegar acá. Y para hacer eso más preciso, pues se han inventado sensores, mejores sensores. Uno tiene que, ¿cuál fue la palabra que dijo ahorita? Limpiar la piel, ¿verdad? Quitarle las células muertas y todo eso. No sé si por ahí va la cosa. Sí, pero que si, vamos a decir por ejemplo, pues que en vez de utilizar eso se utiliza una forma más invasiva, como hacer una cirugía. Sí, eso se hace también. Se han insertado electrodos en lugares específicos en el cerebro. Esos son procedimientos médicos que se hacen en hospitales solamente y que se han hecho y son altamente costosos y se han hecho, por ejemplo, con pacientes de Alzheimer. Eso sí se ha realizado. Pero yo no me meto en ese. Hay una diferencia significativa en términos de poder. Claro. O sea, obviamente que yo no puedo hacer eso con alguien vivo aquí y saludable. No puedo insertar el electrodo, por eso es que es un procedimiento médico. Pero sí, obviamente es distinto usted target acá en el cerebro que target acá arriba, ¿verdad? Hay distintos layers que hace que la señal pues se degrade
a lo que llega el sensor. Pero sí, se presume que es más efectivo irnos por allá más abajo en el cerebro, claro que sí. ¿Alguien más? Que me voy entonces a presentar mis datos y es aquí, Alexis, donde o tú lo vas a cortar después. Sí. Dale, chévere. Me voy a presentar algunos de mis casos. Sí. ¿Verdad? La mejora que se ve en el encefalograma en las personas se mide mediante el mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento, sea el jueguito, sea lo que sea. ¿Verdad? Como un tratamiento clínico. ¿Cómo se ve eso en la vida diaria de las personas? ¿Se le pregunta o se deja básicamente nada más por lo que se ve en el estudio? Vale. Mi approach es neurofenomenológico. Eso que a mí me interesa sí los datos estos que están aquí, que son datos cuantitativos, pero también me interesan los datos que la persona... Se supone que cambios aquí resulten en cambios en el diario vivir de las personas. Y yo le pregunto a la persona, ¿cómo va? ¿Cómo dormiste ayer? Cosas cotidianas, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo estás coping, manejando las situaciones? Así que y por eso también establezco otras medidas, ¿verdad? No solamente estas de los mapas cerebrales, doy pruebas neurocognitivas para ver y medir eso, ¿no? Pero ese es mi approach. No todo el mundo tiene ese approach así medio método mixto y fenomenológico. Pero sí, yo te diría que la gran mayoría de las personas en el área, de los profesionales, ¿verdad? De esta gente que yo veo a la conferencia, sí ven los mapas, pero le interesa la persona, ¿verdad? Algo que me gusta que digan esto: nosotros no tratamos mapas cerebrales, no trabajamos con personas, con subjetividades, con cosas, con estresores en la vida. Así que las personas no son un número, no son así puntitos en el cerebro, ¿verdad? Son algo más que eso, o mucho más que eso. Sí. ¿Y cómo usualmente llega el paciente? ¿Es por un referido de otro profesional o...? Bueno, usualmente yo he hecho esto más en investigación que en clínica. En clínica, estas evaluaciones yo las empecé a hacer recientemente así abiertas al público, en verano, que fue que comencé. Pero anterior a esto yo llevo años haciendo esto, pero a nivel de research. Y cuando es research, pues tú tienes que ir al sitio, mira, estoy haciendo esto, ¿quieres? Con hoja de consentimiento y todo lo que... Y así el estudio que les voy a presentar fue eso, fue un estudio que hicimos en el Hospital Damas, de allá de Ponce. Fuimos a la unidad de neurorehabilitación y reclutamos allí participantes para el estudio. ¿Hay una mano por allá atrás? ¿No? Nadie. Pero llegan porque se enteran también. Que hay gente en Puerto Rico que hace neurofeedback, por ahí que me he enterado. No me preguntes si son legit, si no. Pero sí. Y con otra pregunta, pues entonces moverme a discutir los casos mío, tengo 20 minutos para hacer eso y hacer una demostración, así que voy a ir rapidito. Alright, so yo hice, esto es lo que voy a publicar, esto fue una investigación que fue granted, como dice granted, financiada por una subdivisión del NIH, en donde hicimos QEEG Guide, el neurofeedback basado en QEEG Guide, y utilizamos la imagen tridimensional. Ahorita la voy a enseñar, ¿verdad?, del cerebro, y entrenamos zonas específicas en el cerebro con pacientes que sufrieron un stroke, y evaluamos tanto potenciales evocados, que esa es otra cosa que no me va a dar tiempo a explicarles hoy, como el performance neurocognitivo. Posiblemente solamente me dé tiempo para discutir este caso, que es el caso 1. Un paciente de 66 años con un accidente cerebrovascular en el lado izquierdo, y cuando usted le da un accidente cerebrovascular o un stroke en el lado izquierdo, pues usted le va a dar afasia de Broca, y la persona quiere decir algo, pero lo que sale no se articula muy bien, ¿verdad? Y posiblemente usted conoce casos de familiares que hayan tenido una lesión en ese lado, y con mucha probabilidad se va a producir afasia de Broca. Y parálisis en el lado derecho del cuerpo, porque a este range del sistema nervioso estamos cableados así, de manera cruzada. Así que él tenía todo este lado dormido, estaba en silla de ruedas, estaba bien stiff, ¿verdad?, porque no podemos moverlo. Además de eso, descubrimos cuando estaba haciendo las pruebas neurocognitivas que es algo muy habitual en personas que sufren stroke, dependiendo de cuán profundo haya sido, que empiezan a generar unos tipos de ceguera muy extraños.
como por ejemplo en el caso de él, él tenía una heminopia, ¿verdad? Es como si usted tiene los dos ojos aquí y usted ve, este es el campo visual de usted, él era ciego de la parte superior derecha. Todo lo que aparecía aquí arriba no lo veía. Y eso, pues nadie se dio cuenta más que yo cuando le di la computadora para que hiciera algo, una tarea, y él simplemente eso que aparecía aquí, en este lado de la pantalla, no lo veía. Y tuvimos que hacer un reseteo de la pantalla para que él pudiera verlo todo, moverla más a la izquierda, para que entonces pudiera ver todo lo que estaba pasando ahí. Por eso nos dimos cuenta allí. Nosotros, ninguno de la rehabilitación se dieron cuenta porque no están acostumbrados a hacer ese tipo de evaluación, ¿no? Él había sufrido otro stroke como 6 meses antes que ese, así que era una persona bastante comprometida cognitivamente. De hecho, aunque él entendía todo lo que usted decía, el hecho del consentimiento, o sea, consentir para participar, pues es complicado con este tipo de paciente que incluso no puede escribir con su mano diestra. Eso que hicimos un protocolo allí y logramos, ¿verdad?, que él pudiera consentir, escribir con la mano izquierda, el consentimiento, y pudimos hacerlo. Bueno, con él corrimos solamente 15 sesiones de neurofeedback de 30 minutos. Fue C-Score, ¿verdad? Hicimos entrenamiento comparando su cerebro con bases de datos, haciendo que su cerebro, y él aprendiendo a que su cerebro se pareciera más a lo que sería la activación normativa a su edad. Y hicimos todas estas mediciones. A lo último, aquí les voy a presentar los resultados. Este es los mapas cerebrales del pre. Fíjense, aquí lo más interesante es delta, lado izquierdo. Cambios metabólicos ahí, producto del stroke. Aquí fue la localización del stroke, en áreas aledañas a esto que está aquí. Fíjense cómo esto puede detectar el stroke. También, de hecho, hay veces que los CT scan y los MRI no detectan los strokes porque no ven daño, pero si usted hace un EEG, un mapa cerebral, sí los va a ver ahí. Porque esto mide otra cosa. El CT scan le saca una foto al cerebro, pero esto mide los cambios en microvoltios que están pasando, ¿verdad? Si esas áreas del cerebro están generando voltaje o no. Y ahí usted puede ver el stroke. Obviamente tenemos un cerebro ultra comprometido, enlentecido, con un montón de cambios acá compensatorios. Olvídese. Aquí lo cogimos 3 días después del stroke. Estaba fresquecito todavía el asunto, ¿no? Y esto es con ojos cerrados. Con ojos abiertos, fíjense aquí. Se ve más claro, aquí en delta, en zeta también, el área donde se identificó el stroke. Yo lo entrené a él con ojos abiertos, no con ojos cerrados. O sea, el nivel de activación del cerebro es distinto con ojos abiertos o ojos cerrados. Yo lo entreno con ojos abiertos porque usted vive la vida con ojos abiertos. Esa es mi filosofía. Pero no tiene por qué ser así. Y nada, el entrenamiento se basó en tratar de eliminar esto, de que la persona aprendiera o su cerebro aprendiera también a generar cambios metabólicos que eliminaran esto de aquí. Y vamos a ver cómo quedó. Estos cambios acá abajo, ¿verdad?, son issues de conectividad. Esto yo no lo entrené necesariamente, pero vamos aquí a ver el pre y el post. Vamos a verlo con ojos abiertos. Ojos abiertos izquierda, ojos abiertos izquierda pre, ojos abiertos derecha post. Y esto fue lo que pudimos lograr en 15 sesiones nada más. Pero esto no fue solamente con neurofeedback. Aquí había terapia del habla, aquí había terapia de esta física. Todo el mundo, como les dije anteriormente, el neurofeedback no cura, eso no cura nada. O sea, esto es un add-on, ¿verdad?, que usted añade a la batería de cosas, ¿verdad?, que supone que estén pasando. Así que tampoco me llevo el crédito de que fui yo, pero sí pudimos monitorear. Solamente en 15 sesiones pudimos lograr todos esos cambios ahí y esos mapas se ven mucho más claros. Todavía tenemos algunos issues, pero igual, cuando usted ve esto, en términos de su performance cognitivo, miren los cambios, arriba el pre y abajo el post. Memoria. Si leen allá, reaction time, attention, processing speed. Fíjense cómo aquí casi todo estaba en low. Y fíjense cómo en el post muchos de estos scores se movieron para este lado. Así que aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo esto puede funcionar. Voy a presentar este otro caso rapidito.
Este caso fue un hombre de 57 años que le dio el stroke acá arriba, en el área del precuneus, en el cerebro. A él le dio apraxia del habla. Más también, pues que se le durmió el lado izquierdo del cuerpo, porque aunque le dio aquí, el stroke proyectaba más para el lado derecho. Y él también, el Hospital Dama, allí recibió toda la batería de cosas, pero le dieron de alta, yo lo seguí viendo en mi oficina. Dejó las terapias, dejó todo lo demás. Se sobreconfió de que, porque él sintió que el neurofeedback le funcionó de tal manera que él siguió conmigo, lo demás, pues también hay otros bichos ahí bregándose. Pero yo le decía a él, no lo dejes porque yo te estoy acá estimulando, pero yo necesito que también me estimules estas otras áreas, porque tenemos que hacerlo bidireccionalmente. Estamos bregando aquí, pero también bregame la periferia para generar una mejor comunicación entre las áreas. Y bueno, con él hicimos como 20 a 25 sesiones de lo mismo. Fíjense aquí el stroke, la localización del stroke. Se ve ahí delta, Z aquí también. Fíjense que, por otra vez, esa pregunta fue interesante. Hay delta, pero hay beta también. Y con personas con lesiones. Tuve una lesión, cambio metabólico, el cerebro trata de generar una respuesta rápida, generalizada, ¿verdad? Todo el cerebro para tratar de compensar. Miren con ojos abiertos aquí. Miren el stroke ahí. Vamos a ver el pre y el post. Qué sensible está esto. Míralo ahí. Pre y post. Con él sí, yo tuve oportunidad de hacer más sesiones. Obviamente porque lo recibí, pero yo estoy seguro que si él hubiese seguido las terapias del habla y todo esto, hubiese sido mejor. El stroke lo logramos erradicar ahí bastante, hacer cambios metabólicos, aunque todavía tenemos algunos nichos aquí en high beta. Cambios con el neurofeedback. Cambios conductuales, neurocognitivos, aquí no se van a notar muchísimo, pero aquí van a ver que algunas se elevaron. Uno tiene que ver los numeritos para darse cuenta de los cambios que hubo significativos. Pero aquí usted puede ver que aspectos de funcionamiento ejecutivo y de atención y otros que están aquí también aumentaron el puntaje en este paciente. Los problemas de memoria pues no lo pudimos atender, porque eso requería entrenar otros lugares en el cerebro igual. El estudio se tenía que acabar en algún momento. Muy bien, me da tiempo para hacerles una demostración básica. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Que si no sé si lo ha hecho en algún estudio, se ha leído, que si, ¿verdad? Durante el tiempo, ¿es necesario el neurofeedback para continuar con esos avances o las personas logran con estas herramientas? Se ha demostrado en research que me estás hablando de los long-term effects, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Se mantienen a lo largo del tiempo. Para mí siempre es bueno hacer cada cierto tiempo un recap y hacer que la persona regrese para recordarlo otra vez. Pero sí, se han hecho estudios de hasta 2 años en donde se han mantenido los efectos del sistema nervioso. Y el neurofeedback pudiera funcionar, o sea, de manera, pues, o podría ayudar de manera significativa a personas, adultos mayores con problemas de demencia o Alzheimer. Sí, en esos casos se prefiere combinarlo con estimulación transcraneal. Que esa es otra de las modalidades que se hace en neurofeedback. Que no solamente le retroalimentamos el estado actual del cerebro, también se le ponen unos magnetos, ¿verdad? Unas baterías, un microtesla, que generan ruido, ¿verdad? O ondulaciones sutiles. No es un electroshock. O sea, no es terapia electroconvulsiva, que eso se utiliza, pero se utiliza para cosas muy específicas. Esto es más sutil y entonces pues la persona recibe feedback, eso depende de la programación, va a recibir feedback de acuerdo a la estimulación que está recibiendo en el lugar donde sea necesario. ¿Qué pasa? Que eso también es importante que usted sepa lo que está haciendo, porque si usted estimula el lugar que no es, pues usted va a generar un problema, como también es tener este conocimiento ingenuo, naif, de que pensar de que yo estimulo esta área no voy a afectar otra área, porque el cerebro está interconectado, así que usted debe de estar muy consciente de eso, de que si usted estimula en un lado, espere que el otro lado también vaya a recibir algo de eso. Bueno, esto que ustedes ven aquí es el trazado de un electroencefalograma. Estos son de 19 electrodos, las F
allá, si las ven, representan las áreas frontales, C centrales, P posteriores, las O occipitales, T temporales, las del lado. Aquí vemos, esto es una simulación, esto no es nadie conectado. Usualmente no se ve así de lindo, o sea, se ve un poquito más regado y usted puede distinguir las ondas, ¿verdad? Pero para esto usted tiene que estudiar, esto no es así de que usted aprende de un día a leer un electroencefalograma. Bueno, aquí está Loretta, y aquí nosotros con este tipo de técnica podemos ver estamos viendo aquí la activación de Z. Piensa aquí en este lado, y en donde se presenta mayormente en el cerebro, como ustedes pueden ver, tiene mayor predominancia frontal. Y el neurofeedback que se hace con Loretta, pues nosotros target de esas áreas con especificidad. En el caso de que sea la parte frontal, nosotros podemos incluso escoger qué lado, qué zonas específicas del área frontal, ¿verdad? Que queramos investigar. Déjame ver aquí qué área de Brodmann. Esta. Por ejemplo, si yo quisiera entrar la prefrontal, está hiperactiva. Le cogemos ahí y hacemos que la persona trate de bajar Z, ¿verdad? Con programas de retroalimentación. También vemos este otro tipo de mapa, que es de Surface. De hecho, esto requiere que yo explique más profundamente, así que lo estoy explicando aquí muy por encimita, ¿no? Pero cada uno de estos dos mapas te dicen cosas distintas de la activación del cerebro. Aquí un poquito más abajo, en términos corticales, aquí más arriba, ¿verdad? En términos también corticales. Y bueno, uno le enseña al paciente cosas así. Bueno, cuando yo le enseño estos mapas, ya el paciente lleva un par de sesiones conmigo y no se asusta al ver esto, porque la mayoría de la gente se asusta si ve esto. Por eso es que uno tiene que empezar simple y luego ir más complejo. Ya cuando vas más complejo, pues le enseño el jueguito y le enseño los mapitas estos que están aquí, y la persona va aprendiendo a cómo, por ejemplo en este caso, esa simulación es una simulación de muchos high betas, o la persona tiene que lograr bajar esas zonas, ¿verdad?, donde están esos dots, y lo aprende a hacer, ¿verdad? Lo he visto con mis pacientes. Pero bueno, eso es una de las cosas que enseño, pero lo más cool es que yo le enseño esta otra cosa, que son los jueguitos, como por ejemplo con nenes funciona muchísimo. Digo, con adultos también, vamos a dejarnos de cosas. A los adultos les gusta jugar estas cosas. Esto es uno de que les gusta mucho a los nenes que yo atiendo. Ellos seleccionan el track, ¿verdad? En el neurofeedback es bueno que la persona seleccione el reforzador, porque eso va a enhance o aumentar la regulación misma, ¿no? Entonces le damos a start, y una vez se cumplan los criterios que están relacionados, obviamente esto es una simulación, a que el paciente logre bajar hasta cierto punto esas zonas que quiero inhibir y aumentar zonas que quiero aumentar, pues la persona, el carrito corre. Y cuando se desenfoca se desaparece, o se cae, o se vira. Y esto pues a los nenes les gusta mucho. Y así. Yo se le pongo esto en una esquina y ellos van, ¿verdad? Y obviamente el clínico o el administrador, el entrenador tiene que coach al paciente. Entonces no es que tú le das a la persona ahí a hacer lo que le da la gana. Tiene que coach y tiene que decirle, no, relájate, enfócate, etcétera, dependiendo de lo que usted vea en los mapas. Bueno, hasta aquí se me quedó el tiempo. ¿Alguna pregunta? Me voy a dejar sorprendido. Yo tengo una duda, pero yo creo que es más para dirigida hacia el futuro, y es como, y no sé si me la pueda contestar, pero como esto de la inteligencia artificial, y también que aparentemente que ¿sabes? Que no estamos que estamos ahí, porque vi un video que usted vio ahí, Ready Player One. ¿Qué es eso? La que tiene los trajecitos y te lleva como que una realidad virtual. Es un juego de VR. Es que te ponen este suit que tú sientes las sensaciones de otros jugadores, como por ejemplo si alguien te toca, pues tú lo sientes con el traje, pues que aparentemente que eso existe. Es posible, no sé si tú has visto eso. Es un haptic vest. ¿Cómo es? Algo que tú te pones que te marca, o sea que lo que pasa es que cuando tú lo sientes,
Inicialmente era con vibración, ahora están haciendo con electricidad, pero Ok. nada, como que Sí. para que el proceso de inmersión en el VR sea más efectivo. Wow. Pues eso cómo podría pues mejorarlo. Bueno, esto, el neurofeedback cae dentro de las tecnologías BCI, Brain Computer Interface. Yo me imagino que eso en algún momento va a llegar acá. Hasta ahora, en el área de neurofeedback, esto mismo se está haciendo con VR. Y hacemos que la persona se ponga el casco de los electrodos y encima de eso se ponga el VR y los juegos sean así, inmersivos. Yo no podía porque a mí me da vértigo. Esto también tiene que ver, ¿verdad? Si a la persona le gusta o no. Pero eso es algo que se está haciendo más o menos desde el 2016 para acá. Y se están inventando cascos, ¿verdad?, de electrodos que sean buenos para eso, porque usted pone cualquier cosa encima del electrodo y eso va a generar señales ahí. Eso que, de hecho, mi mentor, que le enseñé ahorita, ¿no? Él está generando un cap específico que sea chévere y cómodo para poner un VR encima y que la persona pueda jugar. De hecho, ellos mismos tienen aquí un VR mode, pero solamente tenemos el VR mode con las gafas, no es así con traje ni nada de eso. Eventualmente, no dudo que va a llegar ponerse un traje y hacer el neurofeedback con eso, no lo dudo. Por allá, ¿alguna pregunta? Si no, estamos... Ajá, que iba a preguntar, porque ¿verdad? Muchas de las cosas que nos habló eran de aspectos de la cognición. ¿Han hecho algún estudio de neurofeedback, pero que sea más con, qué sé yo, depresión? Sí, ¿Sí? muchísimo. Okay. Muchísimo también. Lo único que yo no trabajo esos temas Ah, ok. en particular. Por eso es que me has visto que me enfoco más en Sí. cognición, pero sí se ayuda muchísimo. Depresión. Ahora mismo, el neurofeedback es un evidence-based practice para aspectos asociados a cognición, déficit de atención, etcétera, etcétera. Para los demás, todavía hace falta más research, pero sí. Por ejemplo, en la depresión hay un trait cerebral que se ha estudiado que es que si hay asimetría en alfa, se produce más en un lado que en el otro, esa persona es más susceptible a tener problemas de humor o problemas de estado de ánimo. Y con neurofeedback hay protocolos para tratar de balancear el alfa en distintos lugares, ¿verdad?, aproximados a la mitad. Así se ha hecho. No me imagino cómo sería, porque ¿verdad? Con lo cognitivo, con el jueguito tiene sentido. No, Pero cuando son así, pues uno hace el jueguito se usa para cosas que lo ameriten, pero si lo hacemos con sonido nada más, está cool. Ok. Se hace con sonido nada más, se hace con ojos cerrados también, eso que no necesitamos. Pero obviamente, como yo entreno ojos abiertos y entreno más bien para aspectos cognitivos, pues sí, el jueguito es cool, es chévere. Pero hay veces que he tenido pacientes que prefieren no ver nada. Están en esos días que no quieren bregar con eso, ¿ves? Con el sonido, sí. O películas, los dimmer, como por ejemplo yo le puedo poner una película de lo que sea y ponerle esto, discúlpame, Sí, no se puede. ponerle esto aquí encima de eso. No me está funcionando el dimmer porque estoy en simulación. Pero esto es un dimmer que cada vez que se cumple el criterio la pantalla se pone brillante. Si no se cumple el criterio se pone oscura. Y le pones cualquier película y modula el audio. O sea, las programaciones son infinitas. ¿Hay alguna forma en cual el neurofeedback se pueda dar de manera virtual? Sí, se hace virtual. Pero para eso el participante o el paciente tiene que comprar el equipo. Y tiene que aprender a poner. No se recomienda, pero sí sé que en la pandemia, olvídese, eso fue lo que se tuvo que hacer. El clínico se conectaba por TeamViewer y controlaba el protocolo, pero allá la persona tiene que conectarse. Y en términos de los juegos en particular, si se elaboran juegos que sean más, no sé cómo decírselo, pero realistas en el sentido pues que tengan physics más parecidos a la vida real y que tengan más gráficas parecidas a la vida real, eso va a tener Los hay. pero eso Hay. Lo único que en feedback, ¿verdad?, en los juegos y esto, tampoco uno no puede sobreestimular, ¿verdad?, a la persona. Uno trata de mantenerlo lo más simple posible. Obviamente esto no es simple. Yo presento este juego ya cuando llevamos tiempo ya. Y el niño está acostumbrado a hacer feedback, cosas más simples. Pero sí hay gráficas
más bonita, si te refieres a eso, más Pero, realista, sí. pero en términos, ¿eso tiene algún tipo de efecto en, o sea, en la capacidad de que este paciente pueda conseguir más beneficios? Posiblemente, sí. feedback, Estoy o- seguro que sí. De hecho, hay una publicación de uno de mis colegas en España que sí, que demostró eso. El reforzador, ¿verdad? Dependiendo de la preferencia del individuo, sí tiene un efecto en la regulación. ¿Y se puede usar cualquier tipo de juego? No, los juegos vienen programados ya para esto. O sea, hay una gente que se dedica, por eso es que yo les digo los cursos de cognitiva, los que están conmigo, o sea, existe psicología cognitiva que se dedica a programación de computadora. O sea, los psicólogos cognitivos también están metidos en eso desde los años por allá, desde los 50. Y cuando usted va a las conferencias, yo lo he dicho en clase, usted va a estas conferencias, usted va a ver allí matemáticos, ingenieros, computadoras, todos haciendo cosas que se relacionan de algún modo a la neurociencia cognitiva, a la psicología. Así que, pero estos juegos son específicos para feedback, están programados para eso. Pero hay juegos que también tú utilizas control. O sea, no es que tú vas a jugar Resident Evil o Call of Duty con esto, tienen que estar programados para que se comuniquen con el otro programa, ¿verdad? Que en este caso sería el que establece los parámetros de criterio, ¿no? De aumento o de inhibición de onda. Gracias, Alexi, por la oportunidad.